La Divina Comedia, parte 4. En el canto 11, Dante y Virgilio se encuentran en el borde del sexto círculo donde están castigados los herejes. El hedor de los sepulcros abiertos que se encuentran en un abismo es insoportable, lo que obliga a los viajeros a detenerse. Virgilio aprovecha esta pausa para explicarle la estructura de los círculos inferiores a Dante. Le explica que el infierno se divide en tres partes, donde los incontinentes cometen los pecados leves, los violentos los pecados abominables, pero los fraudulentos cometen los pecados más graves. El canto número 11 es el canto más breve de la Divina Comedia, en donde Virgilio le indica a Dante que debe esperar un poco para acostumbrarse al hedor y para que la bajada sea más segura. En el canto número 12, Dante y Virgilio descienden por un derrumbe rocoso, resultado del terremoto que sacudió el infierno tras la muerte de Cristo. Se encuentran entonces en el séptimo círculo, donde son castigados los violentos. En este círculo se encuentran con el Minotauro, guardián del séptimo círculo y quien encarna la violencia, cuya furia es descrita con gran intensidad. Virgilio se dirige hacia el Minotauro, burlándose de su tragedia, y la bestia se enoja todavía más. Pero como los toros que saltan después de haber recibido un golpe mortal, él no puede sino correr de un lado a otro sin ningún sentido. Se trató de una estrategia de Virgilio para distraerlo y permitir el paso seguro de Dante. Al superar el Minotauro, Dante y Virgilio llegan al río Flegetonte, un río de sangre hirviente donde son castigados aquellos que cometieron violencia contra el prójimo. Virgilio le explica a Dante que en el río Flegetonte se castigan aquellos que derramaron sangre de sus semejantes. En este pasaje se describe la visión de las almas sumergidas en el río con la profundidad de su inmersión proporcional a la gravedad de sus crímenes. Y en medio de la escena son vistos por tres centauros que galopan para interceptarlos. De entre ellos, el centauro Neso les pide rendir explicaciones sobre su paso por el séptimo círculo, pero Virgilio pide hablar con Quirón, el más sabio entre los centauros. Virgilio explica a Dante quiénes son los tres centauros que se separaron del grupo. El primero es Neso, que murió por la esposa de Hércules, de Yanira, pero se vengó engañándola para que asesinara a su esposo. El segundo es Quirón, el sabio, que crió a Aquiles. Y el tercero sería Folo, que ebrio estuvo tan lleno de ira en la boda de su amigo que intentó raptar a todas las mujeres presentes, siendo asesinado luego por el novio. Los centauros corren alrededor de la fosa del río y golpean a cualquier alma que intente salir de la sangre. Virgilio le explica a Quirón sus razones para atravesar el infierno y le pide en nombre de la divinidad que los hizo comenzar ese viaje, uno de sus centauros para atravesar el río, ya que el Flegetonte no tiene barqueros y de pisarlo Dante podría ser condenado. Quirón acepta y le asignan eso, que acepta de buena gana su tarea. La obediencia y la grandeza de los centauros, que en Dante varias veces es sinónimo de grandeza moral, es opuesta a la ciega bestialidad del Minotauro encontrado precedentemente. Le muestra entonces cómo los violentos contra el prójimo están hundidos hasta el cuello. Se ve como algunos tienen sumergido solo el busto y otros solo los pies, que son los criminales y los violentos menos graves. El centauro Neso le explica a Dante cómo en aquel punto la profundidad del río desciende. Del otro lado después se vuelve profunda gradualmente, hasta llegar a donde están inmersos otros tiranos. Ahí se encuentra Atila, Pirro, Sexto Pompeyo, por ejemplo. Y atravesado el río empieza el canto 13. El canto 13 es un nuevo giro del séptimo círculo, donde se castigan a los suicidas. Dante y Virgilio, pasado del Flegetonte gracias a la ayuda del centauro Neso, se encuentran con un bosque tenebroso. No hay camino, la vegetación es tan áspera y rebelde que son nidos para las arpías. Ellas, describe el poeta, tienen cuerpo de pájaro y cabeza humana, y emiten extraños lamentos. Dante comienza a notar cómo se escuchan lamentos sin ver a nadie, lo que le hace pensar que son almas escondidas entre el bosque. En ese momento Virgilio le lee el pensamiento y lo invita a romper una rama de una de las plantas, para que su idea sea refutada. Para Dante, la violencia contra uno mismo es más grave que la violencia contra el prójimo. Comparte la visión teológica de San Tomás de Aquino de que el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo comienza en un amor hacia uno mismo, reflejo de la gracia y de la grandeza divina. En ese momento Dante toma una rama de un gran arbusto y es sorprendido por un grito: ¿por qué me quiebras?, seguido de sangre marrón que sale del punto de quiebre de la rama. Luego llegan las palabras de la planta: ¿por qué me desgarras? ¿No tienes ninguna piedad? La frase textual que dicen los arbustos en la Divina Comedia es: hombres fuimos y ahora nos han hecho plantas. Se trata entonces de hombres transformados en plantas, decadencia en una forma de vida inferior para Dante, pena principal de los condenados de este giro. Ellos rechazaron su condición humana matándose, y por esto no son dignos de tener su cuerpo. Además, después del juicio final, ellos serán los únicos en no reentrar en su propio cuerpo, sino que lo empujarán y lo colgarán de sus ramas. La cuestión de la sangre y de las heridas es solo un aumento de la pena. Se entiende que el hecho de que ellos, que echaron su propia sangre, ahora lo ven echados por otras manos. Los derrochadores que destruyeron su propia sustancia, ahora son hechos pedazos trozo a trozo por perras desganadas que los atormentan. Este círculo del infierno se cierra con la frase de uno de los derrochadores que dice: yo me hice de mi propia casa un patíbulo.
dejando una horrible sensación de profunda tristeza y reflexión sobre las consecuencias del suicidio y la autodestrucción. El tercer giro del séptimo círculo es el inicio del canto número 14. Aquí son condenados los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. Dante y Virgilio llegan al límite entre los dos círculos, donde los arbustos de los suicidas limitan con una enorme llanura sin vegetación. Aquí los poetas se detienen sobre la orilla de la playa. Dante empieza a describir a los condenados, comenta que todos los condenados están desnudos y son muy numerosos. Todos lloran, pero no todos siguen una misma ley. Algunas almas yacen a tierra, las más atormentadas, otras están sentadas, otras, más numerosas, corren sin parar. Toda la escena está coronada por una continua lluvia de fuego, espesa como la nieve que cae sobre los Alpes cuando no hay viento, según dice textualmente Dante. No existe una analogía precisa, pero se puede decir que como la lluvia ardiente destruyó Sodoma, así castiga a los condenados. Además, un hecho así innatural como la lluvia de fuego en lugar de agua está en consonancia con aquellos que atentaron contra las leyes naturales. Dante explica que los que yacen en el suelo son los blasfemadores o violentos contra Dios. Los que corren son los sodomitas, aquellos practicantes de la homosexualidad, y los sentados son los usureros, aquellos que se aprovecharon del mundo. Recordemos que esta es una obra medieval, con una geografía ética de hace más de 700 años, muy distinta a los valores de nuestra época. En el infierno, además, la arena se prende fácilmente, como yesca bajo el pedernal, y duplica las penas de los condenados, quemados por arriba y por abajo. Finalmente, Dante es golpeado por el continuo movimiento de las manos de los condenados, que se agitan para apagar las llamas. Con este golpe empieza el canto 15, donde se narra el castigo a los sodomitas. La sodomía era muy famosa en la Florencia del siglo XIII. El pecado es considerado en la más amplia de las concesiones no solamente relaciones homosexuales entre hombres, sino también entre mujeres. Dante y Virgilio, ahora encaminados, dejan atrás la selva de los suicidas. En el camino, las almas que van en grupo ven a los dos poetas, perdiéndose las siluetas en el humo grueso que inunda el infierno, así como se ve la luna nueva, es decir, endureciendo los ojos por poca luz. Los condenados observan a los poetas caminar. Mientras Dante es observado de este modo, un condenado lo reconoce y con mucha familiaridad lo toma de su ropa y grita maravilla. Entonces Dante, a pesar del pésimo aspecto quemado del condenado, lo reconoce como Brunetto Latini y se dirige a él en tono de alguien conocido. ¿Tú aquí, maestro Brunetto? Le pregunta. Maestro es un signo de referencia, debido entre otras cosas al hecho de que Latini era un notario y que fue para Dante un maestro. Muchos han enfatizado como aquel aquí indica cierta sorpresa en Dante, que quizás hace de cuenta que no conoce el pecado de Brunetto. Él, que fue maestro y fuente de sabiduría para Dante, le pide ahora en el infierno si no le disgusta caminar un poco, dejando por un momento su grupo. Después de Virgilio aceptar también, Brunetto se apresura a explicar que los condenados como él no pueden nunca detenerse. Pena la inmovilidad por 100 años en la arena ardiente, por lo tanto es mejor que los dos caminen, antes que Latini se reúna con su grupo que va llorando sus eternos daños. A pesar de su condena, Brunetto Latini muestra afecto y preocupación por Dante, lo que añade una dimensión humana al pasaje infernal. Puedes seguir la obra completa en mi perfil.